También para compartir, era a una pantalla. ¿Cómo es cuando tengo que compartirlo? Al lado donde están los 3 puntos en más opciones, Es al el, lado izquierdo está una flechita que dice presente ahora. sí, una Le ventana, das, ¿no? ajá, le das clic ahí, pero te va a aparecer un recuadro. Selecciona la ventana que vas a compartir. Ahí en ese recuadro que te aparece. Perfecto. Exacto, ahí ya estamos viéndola. Ya, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, iniciamos, ¿te parece ya? Sí, doctor, ya estamos grabando. Ok. Bueno, pues muchas gracias por continuar en este tema tan importante que es de las tecnologías y lo que se está haciendo precisamente en los diferentes tribunales. Y como ayer lo mencionábamos, el Tribunal Electoral tuvo que ir adaptando varias cosas en cuestión de la práctica, viendo a ver cuáles eran las funciones que iba a, a realizar, pero sobre todo cuál era lo que le iba, la oportunidad que iban a tener para precisamente esperar a trabajar con estas nuevas tecnologías. Fue un poco atropellada la situación real que se vivió debido a que la pandemia pues vino esta situación del COVID-19 a acelerar los pasos para poder brincar rápido a todo esto. Entonces, ayer veíamos un poco lo que venía siendo toda la teoría, cómo se tuvieron que hacer los acuerdos, el famoso acuerdo del Pleno del 2-2020, se vino el 3, 4, 5, y bueno, hasta el 7, pero todo eso fue una situación muy interesante, pero ¿en qué nos sustentamos o cómo vimos también los tribunales electorales locales, cómo estaban funcionando otras entidades federativas, pero también otros tribunales? Entonces nos dimos a la tarea de buscar quiénes eran punta de lanza y encontramos a estos dos. Bueno, hubo varios, pero a mí me gusta platicar de estos dos casos muy importantes y luego vamos desarrollando lo que ellos hicieron y cómo fue que nosotros la adecuamos a las necesidades del tribunal. Bueno, pues es un gusto saludarlos a nombre de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuamos el día de hoy con este tema tan importante como viene siendo las nuevas tecnologías en los casos federales y locales. Estas experiencias de aplicación de la tecnología digital a la justicia ordinaria y especializada precisamente en México, bueno, los casos del Tribunal Superior de Justicia, vamos a hablar de lo del Estado de México y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto se vino muy de moda y la tecnología vino a traer situaciones interesantes. El gobierno electrónico, ¿no? El e-justice también. Entonces veíamos de cómo debe de abrirse ya el gobierno, pero también la justicia. Al manejar el Open Government, ahorita vamos a ver algunas cuestiones de ellas, cuando se manejó eso de Open Government, vino también una campaña muy interesante, les señalaba, de justicia abierta que hicieron muchos los magistrados de sala superior, hablando de cómo tenía que mejorar los procesos y ya hablaban de una evolución de cómo redactar sentencias, el lenguaje que se tenía que utilizar, pero todo esto no esperaban tanto a dar este brinco a la tecnología. Sí se tenía pensado, pero todavía era algo, todavía era un poco difícil de creer, ¿no? Entonces, había algunos destellos en diferentes institutos estatales electorales del voto electrónico, Jalisco con una urna, la urna electrónica de Nuevo León, también muy importante, obviamente la de la Ciudad de México, Chihuahua, empezaban a ver esos destellos, pero cuando el INE cierra la puerta y dice, ¿saben qué? Todavía no podemos brincar a eso, se empieza a bajar, a bajar, a bajar. Hoy en día vuelve a tomar otra vez rumbo el pensar en el voto electrónico, en pensar en todas estas cosas que son importantes para los mexicanos. El poder votar desde tu casa, a través de los dispositivos, los smartphones estos o cualquier tableta,
eso viene a abonar precisamente a lo que estamos hablando del gobierno electrónico, de este gobierno, e-justice, ¿no? Entonces, se ha platicado mucho, se ha buscado, pero fíjense qué interesante, la cuestión administrativa sigue con algunos temas todavía, pero no ha dado esa situación de decir, ok, vamos a abrirnos totalmente a la tecnología. Lo que sí está haciendo precisamente los tribunales, ¿no? El área jurisdiccional. Ya estamos hablando de juicios en línea, ya estamos hablando de la Fidel, estamos hablando de poder hacer muchas cosas, y esto es precisamente la evolución que se ha tenido en esta justicia abierta. Y bueno, hablábamos de un gobierno abierto, una justicia abierta, un parlamento abierto. Todo esto es un Estado abierto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir o para qué hablamos de un Estado abierto? Cuando nosotros escuchamos estas palabras de Estado abierto, de Open Government, nos viene a la mente precisamente que es para facilitar las cosas, ¿no? El abrir las puertas, es decir, puedes entrar y no es tan tedioso presentar una demanda o hacer un trámite. Entonces, el gobierno abierto, el Estado abierto es precisamente decirle a la ciudadanía, vengan, ¿verdad? Acudan y aquí vamos a hacer mucho más rápido y más sencillo los pasos a lo que tú requieras. En el gobierno electrónico, el e-government, el uso de las tecnologías para cualquier actividad de la administración pública. Entonces esto empiezas a ver, vamos a hablar, sí, de este Estado abierto, pero vamos a hablar de un gobierno electrónico. Esta justicia abierta, empezamos a trabajar con un gobierno electrónico precisamente. ¿Y para qué queremos un gobierno electrónico? Nos empezamos a preguntar. Pues precisamente aquí señalamos que es para agilizar los procesos, ¿sí? Agilizamos, ustedes ven que ya no se llevan todas estas copias y todo esto, ya te piden hasta en correo electrónico o cuando mucho tienes que llevar en una USB, pero ya es agilizar los procesos. Ya no es de que alguien los vaya a llevar, vía electrónica puedes mandarlos por correo electrónico y todo esto, ¿no? Facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios. Muchas veces ya no tienes que ir a las oficinas de gobierno. Ya el acceso puedes hacerlo a través de este gobierno electrónico, ¿no? Evitar desplazamientos. Lo que le tarda a alguien de la Ciudad de México ir al centro, si estás lejos, si estás de Sala Superior al centro de la ciudad, es como hora y media, 2 horas fácilmente, ¿no? Todo lo que pierdes y luego otras 2 de regreso. Entonces, este gobierno electrónico empieza a evitar desplazamientos, ya no tienes que acudir hasta allá. Y bueno, obviamente si evitas esos desplazamientos, empiezas a economizar tiempos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, economizar los tiempos, porque muchas veces, bueno, hay gente que tiene la oportunidad de tener a alguien que le auxilie y vaya y presente los medios de impugnación, pero pues ya hay personas que desde su escritorio están mandando el medio de impugnación, ¿no? Directamente a la página de la autoridad correspondiente. Y también como se queda grabado y lo tienes, pues favorece la rendición de cuentas, ¿no? Es importante porque se te va haciendo tu archivo, esa base de datos en tu misma computadora, lo vas llevando a cabo y lo vas teniendo ahí. Y esto fortalece la relación entre servidores públicos y ciudadanía, ¿sí? No sé si a ustedes les toca, pero se trabaja todavía un poco más, consideraba yo, el trabajar desde la casa o en estas situaciones, porque hacías más cosas, no necesariamente ibas y tenías que cumplir con un horario. Muchas veces hacías las cosas mucho más rápidos, pero también hacías más cosas y tenías una relación con la persona, con los servidores públicos vía internet muy favorecedora, ¿sí? Para eso empieza entonces, empezamos a platicar de un gobierno electrónico, precisamente. Entonces,
Los avances tecnológicos han transformado ciertas conductas o actividades humanas. El derecho ha tenido que adecuar sus instituciones jurídicas o crear nuevas para ello. ¿Y por qué lo decimos? O sea, cuando vemos estos avances tecnológicos que transforman, obviamente, la conducta del ser humano, sus actividades, este derecho ha tenido que actuar, obviamente, en estas instituciones jurídicas o crear nuevas para ellos. Y lo decimos ¿por qué? Pues empezamos a ver los contratos electrónicos y la manifestación de la voluntad por estos medios. Ya el contrato electrónico es algo que fluye, ¿no? Ya no necesitas llevarlo, ya lo estás mandando incluso a veces hasta por WhatsApp y todo eso. El comercio electrónico, mucha gente antes le gustaba ir a las tiendas departamentales o hacia el súper, y hay gente que lo sigue haciendo, pero ya tienes esta opción nueva de este comercio electrónico, ¿no? Hay gente que pide las cosas y del súper se las mandan a su casa, no tienen ni que ir. Entonces, el comercio electrónico vino a dar una ventana de oportunidades también para la justicia, para el gobierno, y decir, oye, bueno, a ver, si ellos lo están haciendo, que es la iniciativa privada, ¿cómo nosotros en el sector público podemos empezar a trabajarlo? ¿Y cómo podemos avalar y cómo podemos ayudarnos? Entonces, empieza a ver, pero se tiene que firmar, ¿no? ¿Cómo vamos a firmar? Entonces, les comentaba ayer que incluso alguien hacía la firma y luego la quería estampar y decir, no, pues es que es una copia. Entonces empiezan a ver esta firma electrónica avanzada con estos certificados, ¿no? Que decía ahí, hay un certificado precisamente de esta firma electrónica. Aquí me voy a detener nomás al hacer esto de las denuncias a distancia. Es muy importante poder hacer las denuncias a distancia. Hay lugares que son muy difíciles de llegar. Por ejemplo, se impugna una situación en un estado, simplemente para ir a la capital del estado, pues es mucho tiempo, pero además no solamente es mucho tiempo, sino que este, pues lleva una serie de cosas, de gastos y todo eso. Sí es importante tener esta opción, pero no podemos dejar que las denuncias a distancia vengan a sustituir a las diferentes autoridades, y les digo por qué. En estas cosas podemos meterle mucha celeridad a los trámites, podemos hacerlo mucho más rápido, pero no debemos dejar de pensar que en la materia electoral también es una materia política y jurídica, y debe de haber un contacto con las personas que están resolviendo. Entonces, para mí, aunque siguen las denuncias a distancia presentes y cada vez van avanzando más, no podemos decir y cerrarnos, porque he escuchado en otras pláticas donde dice, bueno, pues entonces si son las denuncias a distancia, que ya no existan los tribunales electorales, que ya no existan las salas regionales y todo se concentra en una sala superior, pues nos vamos a volver locos, ¿sí? Tenemos que empezar a ver esto, pero a facilitar, que la tecnología nos facilite el trabajo, también se lo facilite los procesos a la ciudadanía, pero no venga a sustituirlos, es lo que quiero decir. Bueno, en estos expedientes electrónicos, como decía ahorita en la diapositiva anterior, precisamente cuando decíamos, oye, expedientes electrónicos, pues hablábamos de cómo, de la rendición de cuentas, pues ya en la rendición de cuentas ya tienes tu expediente electrónico. Las sesiones a distancia de jueces, y las sesiones cuando estábamos hablando que no necesariamente tienes que estar enfrente de una persona para poder resolver. Igual forma, como hablábamos al inicio, los contratos electrónicos los mandas. Bueno, los proyectos de sentencia también se circulan vía internet, todo esto, y luego ¿qué? Te llegan y tú haces las opciones. Tú dices, a ver, en esto sí estoy de acuerdo, en esto no, y todo cuando existen las previas. Y se someten a consideración en las sesiones públicas, y esas sesiones públicas pues las puedes tú precisamente estar debatiendo y diciendo, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces en esas sesiones a distancia
de jueces, pues fue muy, muy interesante porque se siguió precisamente prestándole el servicio a la ciudadanía, haciendo que cada quien cuidara ese derecho humano que es la salud, ¿no? El juicio en línea, pues es lo más importante que estamos viendo, es este conglomerado de tantas cosas que se tuvieron que empezar a trabajar para ir llevando a cabo precisamente y fortalecer que lo que pudiéramos hacer electrónicamente era lo que se estaba haciendo de manera presencial y la comunicación mediante redes sociales. Bueno, todo esto empieza a ver estos avances tecnológicos que estamos señalando, ¿no? Las conductas o actividades humanas, ¿sí? El derecho que tiene uno que adecuar. Entonces, la informática jurídica, pues bueno, decimos que esta es un instrumento tecnológico al servicio del derecho y de la justicia, entendida como la impartidora por los órganos jurisdiccionales a los casos concretos. Así, la información jurídica complementa la función del derecho en su constante aplicación en las relaciones sociales y permite contar con cantidades suficientes de información del medio jurídico en proceso, en poco tiempo, a través de los bancos de datos. Todo esto viene siendo precisamente e-justice, la justicia. La justicia en línea, pues es el futuro, pero también ya está siendo el presente, ¿no? De las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de información y de comunicación. Se trata de un concepto que involucra cualquier transacción efectuada por medios electrónicos entre los sujetos procesales, los auxiliares de la justicia y los órganos judiciales. Ya sean estos, pues decíamos teléfono, fax, internet. El otro día lo del fax me sigue llamando la atención, pero es parte de esto, ¿no? Internet, el telex y la utilización de la firma electrónica avanzada. Esta última, amparada por un certificado digital, lo señalábamos, dicho conjunto de comunicaciones e intercambio de datos por medios electrónicos tiene por objeto agilizar el proceso judicial por medio de la reducción de tiempos y de costos. Bien, esto lo que estábamos viendo es algo general. Entonces, quería yo esta primera como media hora darle una semblanza de todo lo que estaba pasando y lo que se está señalando en varias partes de nuestro México. Pero ahora, atendiendo dos asuntos muy particulares, hablamos de un Tribunal Superior de Justicia, precisamente el del Estado de México, donde particularmente vemos varias cosas y quiero decirles cómo es que funcionó y cómo trabajó cada uno de ellos para llevar esta e-justice a ello. Tuvimos la oportunidad de realizar una reunión, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en estos meses pasados y nos mostraron ahí en el tribunal, precisamente Superior de Justicia del Estado de México, en la Escuela Judicial, pero también el Consejo de la Judicatura, cómo se pusieron las pilas y empezaron a trabajar en pro de la democracia y en pro de aplicar la justicia, y eso abonó a que distintos elementos pudieran tomarse de ahí, incluso la misma Universidad Autónoma del Estado, cómo se pusieron y dijeron, a ver, vamos a tener que trabajar y tenemos que velar por todo eso. Entonces fueron muchos de los líderes en esto. Y se hizo un plan estratégico 2025 del Poder Judicial del Estado de México y me llamó mucho la atención cuando nos empezaron a presentar todo esto. Entonces nos manejan varias líneas de acción. Dicen, a ver, se pone muy interesante porque dice, el eje rector es la calidad e innovación de los procesos judiciales. ¿Y cómo va a estar esta? La estrategia, decía 6, precisamente para afianzar este tribunal electrónico en estas líneas de acción, habla precisamente de consolidar la gestión procesal en tiempo real. O sea, que lo electrónico no fuera algo era algo en tiempo real. Y aquí empieza a mejorar las habilidades digitales de servidores públicos y usuarios del sistema de justicia para el mejor aprovechamiento de las tecnologías. Entonces,
Esto nos da que empieza a fortalecer la infraestructura tecnológica, ¿sí? También hubo situaciones donde no sabíamos cómo íbamos a atender y cuando mucho, pues, una familia tenía, pues, los dispositivos estos que decíamos ahorita, los smartphones, tabletas, pero había una sola computadora, no se requería más. Y cuando se viene la pandemia, pues todo mundo necesitamos de esa computadora, de esa impresora o de estos dispositivos. Entonces, eso vino a tener una situación difícil. Entonces, ellos empezaron a ver en este punto muy interesante, en esas líneas de acción, dice fortalecer la infraestructura tecnológica. Y luego, impulsar también la interoperabilidad de las plataformas electrónicas con otros operadores y auxiliar del sistema de justicia. Promover la simplificación de procesos y servicios electrónicos. Estas fueron, y me gusta mucho cómo los empezaron a detallar y dijeron, a ver, las líneas de acción van a ser estas. Entonces, consolidar, mejorar, fortalecer, impulsar y promover. Cuando uno ve dentro de las enseñanzas y ve que precisamente empiezan a decir, a terminar con AR, todas estas cosas, como es consolidar, mejorar, bueno, dicen, estas líneas de acción están fuertes, están atinadas y están pensadas. Y cuando ves las metas y te dices, a ver, vamos a disminuir el tiempo de resolución de una controversia por instancia y materia. Me llama mucho la atención que esto ha venido a generar precisamente que los diferentes tribunales hoy resuelvan más rápido que lo que estaban haciendo antes de pandemia, que cuando se hacía en el sistema tradicional y no hoy con todas estas tecnologías. Se ha bajado en un 40, casi en un 50%, muchas veces el tiempo de resolución de los tribunales. Y eso avala precisamente que estemos sobre el tribunal electrónico, que esté abonando y esté apoyando a la ciudadanía en lo que está haciendo, ¿no? Entonces, atender al menos 15% de controversias presentadas en primera y segunda instancia por medio del tribunal electrónico, garantizar un 80% de disponibilidad de servicios del tribunal electrónico. A ver, ayer señalábamos también, y lo he dicho en otros foros, la tecnología es muy importante, pero es más importante saberla utilizar. O sea, que la ciudadanía utilice estos tribunales electrónicos, que no sean un mero informe y señalar que lo tenemos. No, no. O sea, si lo tenemos hay que saberlo usar y cómo lo debemos de usar y cómo va a beneficiar al final de cabo precisamente a la ciudadanía este tribunal electrónico. Entonces empiezan a ver cuáles son los servicios en línea. Entonces empiezan a sacar la firma electrónica, digitalización de documentos, la presentación de demandas y promociones por internet, el tribunal electrónico, obviamente la consulta web de expedientes. Sé que ustedes son más jóvenes que yo, pero cuando empezaba yo en la escuela, iba a tomar el acuerdo que hacían en los juzgados cada quien, ¿no? Entonces ibas y llevabas tu libretita, pedías el expediente y buscabas, no, pues ya es que está en acuerdo, ya resolvieron este acuerdo y uno lo anotaba. Hoy ya no se hace eso, o sea, ya es algo de hace 20 o 30 años. Entonces, este tribunal empezó a impartir precisamente cuando les decía, bueno, ya tenemos todo esto, ahora sí vamos a impartir el curso para aprender a usarlo. No nomás lo vamos a dejar ahí y que nadie sepa o que se quede obsoleto y todo. Vamos a ver, porque también generaron algunas situaciones de actualidad y luego hubo me encantó porque hubo esta retroalimentación de decir, oye, esto sí sirve, esto no sirve. El tribunal empezó a pensar por ellos mismos, pero le dio la oportunidad en esto de impartir cursos y aprender a los usuarios de que ellos expresaran qué eran sus necesidades y fueron avalando precisamente lo que ellos consideraban importante. Entonces los litigantes hicieron algunas serie de recomendaciones que fueron tomadas en cuenta y esto avaló a tener un mejor servicio en línea. Y eso empezaron a hacer que, a ver, los días lunes, todos el que quiera se le va a dar este curso, ¿no? Y se le enviaba una solicitud a un correo electrónico institucional señalando el correo de los participantes, se proporciona en respuesta un link de acceso al curso y se accede como cualquier webinar. Entonces, fue importante decirles, a ver, no tienes que venir aquí al tribunal, o sea, te voy a mandar un link, entras así como lo estamos haciendo ahorita
la clase el día de hoy y vas a entrar y te voy a decir paso a paso cómo vas a poder acceder a esta tecnología. Bien, entonces la firma electrónica avanzada del Poder Judicial del Estado de México precisamente nos dice que es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación firmante que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente a él y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos por cual produce los mismos efectos de la firma autógrafo. Entonces, los principios que debe garantizar precisamente la firma electrónica del Poder Judicial del Estado de México dice, tiene que tener autenticidad. ¿Qué es autenticidad? Es dar certeza de que un documento electrónico ha sido emitido por el firmante, por lo que su contenido y consecuencias jurídicas son atribuibles a este. Seguridad. Seguridad es precisamente donde el documento electrónico se garantiza que este solo puede ser cifrado por el firmante y el receptor. Y también hablábamos de una tercera palabra, y esta palabra como concepto, y es integridad. El documento electrónico dará certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma. Entonces, no es de que, pues es que ya lo mandaron y lo pudieron modificar. No, básicamente se queda intacto. Entonces, empezamos a ver esta culebrita que ponemos nosotros o esta línea de tiempo que es el proceso para generar la firma electrónica. Y ellos hablan precisamente de ingresar a la liga, obtener la firma electrónica, solicitar, renovar o revocar. Así van los pasos que les van diciendo. Se aceptan en términos y condiciones de uso y del aviso de privacidad, y luego la solicitud de descarga del certificado digital, y luego llena el campo, los campos, el nombre, el CURP, correo electrónico, establece contraseñas y usuarios, señala tipo de persona, y luego utiliza el CERKEY en página para tramitar la firma y llenar los campos que solicita el sistema, señalar los datos de los documentos, identidad y cargarlo junto con comprobante de domicilio y CURP. Entonces, ahí empezaban a agendar ya una cita conforme al calendario y oficinas disponibles. Al final, la cita se lleva a cabo por videoconferencia con el apoyo de un agente certificador y se concluye con el envío del acuse por correo electrónico y la asignación de una cuenta de correo institucional. Ese era el proceso precisamente que se llevaba para generar esta firma electrónica. Y se sigue llevando. Entonces, es muy importante. Han acortado algunas cosas, pero no acortado, las han juntado para hacerlo un poquito más ágil y más rápido. ¿Y cómo se firman los documentos electrónicos? Entonces venía ahí a ver, ¿cómo se va a hacer? Y decía, a ver, la firma de documentos, se busca el documento en los archivos del equipo, en PDF, precisamente para no ser modificados, se selecciona el archivo a firmar y dar clic, en la firma de documento, aparece una alerta señalando que el archivo se firmó correctamente y se abre una pestaña con el mismo. El documento se firma con una leyenda que señala nombre, número de serie de la firma electrónica, fecha, hora y con un código QR. A su vez, el documento se guarda en el sistema y puede ser consultado por fecha o asunto. En el sistema señala fecha, asunto y firmantes. Los documentos firmados se almacenan en el sistema y pueden ser consultados e impresos. Entonces, como ustedes lo están viendo, la firma electrónica pues es muy sencilla de plasmarla y de ponerla. Entonces,
Empezamos a decir desde ahorita el paso cómo se genera esa firma electrónica y luego cómo se firma esos documentos y enseguida es proceso para presentar esa demanda. Bueno, se ingresa a la sección de tribunal electrónico en el número de usuario, cédula profesional y contraseña otorgada por el agente certificador. Se selecciona el ámbito jurisdiccional, civil, familiar, mercantil o penal. Se ingresa a la sección promover demanda. De allí, en primer lugar, se llenan unos rubros, unos espacios correspondientes del formato preestablecido. A continuación, se cargan los documentos que acompañan esa demanda y en tercer término se firma digitalmente la demanda. Se recibe ya el acuse en el correo institucional al cual van dirigidas todas las notificaciones oficiales y en ese correo institucional consulta en la misma sección de tribunal electrónico. Y por último, la demanda se contesta en horario de juzgado, dependiendo de la hora en que se haya presentado a través del sistema. Entonces, como están viendo ustedes, pues empieza a haber una agilidad muy interesante, muy ad hoc para poder precisamente avalar todo lo que estábamos hablando desde un inicio y empieza a tener éxito este tribunal electrónico, ¿no? Bueno, y aquí están varios de los formatos de cómo presentar estas demandas. Bien, entonces, otros servicios que agrega el tribunal electrónico, pues en la promoción de asuntos, en consultar los expedientes. En materia penal no se pueden presentar demandas en línea, pero sí pueden solicitarse promociones y consultar esos expedientes. Entonces, el juzgado en línea especializado en violencia familiar en el Estado de México, me gustó mucho cómo lo tienen ellos, porque dicen, a ver, empezaron el 11 de octubre del 2021 mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México. 11 de octubre se creó el juzgado en línea especializado en violencia familiar del Estado de México. Y luego en ese mismo mes, pero el 22, se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado, en la circular 81-2021, con el cual se expide el reglamento que regula su funcionamiento. Y ya el 8 de noviembre el juzgado entró en funciones, precisamente, y donde brinda el servicio de las 24 horas, dice el 24/7, los 365 días del año, la presentación de demandas, así como todas las promociones que se realicen. Esto lo hizo precisamente especializado en violencia familiar, una situación que no es exclusivamente del Estado de México, sino de cada entidad federativa, pero que el Estado empieza a ver cómo atacar estas situaciones que se estaban viendo. Y entrando con el tribunal electrónico, el área especializada en violencia familiar, pues utilizó y supo aprovechar esta tecnología y empiezan a hacer todo esto, ¿no? El juzgado en línea, precisamente especializado en violencia familiar del Estado de México, empieza a ver cómo está este tribunal electrónico y luego aquí nos dicen, y por eso los ponemos, a ver, esta es la base, el servicio en línea, ¿dónde están? ¿Dónde tienes que presentar? ¿Dónde están los documentos? Y luego te lleva a ver, de eso, guía para presentar una denuncia y te dan el formato, te van diciendo todo lo que se hace y ponen las preguntas frecuentes, como por ejemplo, ¿qué es una denuncia? Y luego dice, es el escrito a través del cual se pone a conocimiento de la Dirección General de la Contraloría o sus delegaciones cualquier presunta irregularidad con motivo de la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial de la entidad y que puedan constituir alguna falta administrativa. Estas preguntas era básicamente para que la gente supiera de qué se trataba este tribunal electrónico, pero sobre todo en qué le podría ayudar y qué podría presentar. Entonces, en contra de quién se puede presentar una denuncia, quién puede presentar esa denuncia, cuál es la finalidad de la denuncia. Este tribunal
no solamente adoptó la cuestión electrónica, sino que se puso la camiseta y empezó a trabajar por la ciudadanía y a decirles que utilizaran este servicio que se estaba llevando a cabo para poder abonar y avalar precisamente el tribunal electrónico. Hubo varios rubros del formato preestablecido en instituciones, ¿no? Instrucciones. Entonces empiezan con esta misma asesoría, con esta misma capacitación, a decirles qué es lo que tienen que hacer. A ver, pon nombre completo del denunciante, el domicilio, todas las cosas que van a hacer, servidor judicial, número de expediente, todas estas cosas, y empiezan a poner, a cumplir con esos requisitos. Entonces decía, el denunciante debe contar con firma electrónica y al momento de presentar la denuncia, señalar el correo que utilizó al momento de tramitarla. Muchas veces nos empezaba a dar como que algo de miedo el que nos dijeran se tiene que hacer esta situación electrónicamente, pero el tener muchas personas que entendieron el sistema, pero entendieron más para qué servía, fueron aquellos capacitadores que le dio a la ciudadanía o a todos los usuarios que necesitaban esta ventaja. Y eso ayudó y abonó precisamente para ir estableciendo el tribunal electrónico. Entonces, eso fue hasta ahí lo que nosotros detectamos muy avanzado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México. Entonces, eso avaló precisamente para poder tener como herramienta y abonar y avalar y ayudar a otras instituciones. Ese es el primer caso. El otro caso que quiero presentarles fue este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también fue punta de lanza en juicio en línea en el Tribunal Electrónico, precisamente. ¿Y qué fue? Bueno, su naturaleza jurídica, dice el artículo 73 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta fracción, para expedir la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. ¿Qué atribuciones tenía? ¿O qué atribuciones se le presentaron? Pues era dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Todo esto eran las atribuciones que se tenían. Entonces, a lo largo de los años, precisamente el tribunal ha sido dotado con nuevas competencias, con objeto de ampliar los supuestos en que los particulares, antes de recurrir ante el Poder Judicial de la Federación, acuden ante una instancia administrativa plenamente autónoma con objeto de que revise los actos administrativos de la Administración Pública Federal que les reparan en perjuicio. Bien, esto precisamente fue que tenía una integración. Entonces, en la integración funcionaba por el pleno de las salas regionales y luego que era las 57 especializadas y las auxiliares, la sala superior, precisamente de los 16 magistrados y el pleno. Entonces, esto era cómo estaba integrado y cómo se estaba señalando toda la situación precisamente del tribunal. Pero a lo que vamos viendo era esto, que eran los antecedentes del tribunal. Y empezamos a ver precisamente desde 1937 cómo se fue dando el Código Fiscal de la Federación, cómo se va dando la depuración, pero esto nos va llevando a cómo es lo que queríamos nosotros analizar, y era precisamente conocer sobre la legalidad de los requerimientos de pago realizados, todo lo que se tenía que hacer, qué era lo que el tribunal necesitaba tener y conocer
pero también tenían que ver estos antecedentes para que le dijeran hacia qué era lo que tenía que hacer. Veíamos los antecedentes históricos. Entonces se expide un nuevo código fiscal, se modifica en el 83, en el 88, en el 96, modifican la ley orgánica, pero a finales del año 2000 se modifica el nombre de la ley orgánica y de la institución por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En 2015 adquiere su denominación actual con las reformas que realizan para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero bueno, ahí vamos entrando ya. El sistema de justicia en línea, como experiencia pionera del Tribunal Fiscal, es que en el año 2009 se impulsaron varias reformas a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal y Administrativo para regular el juicio en línea. Después, en el 2011, el 8 de agosto, entró en operaciones un sistema que permite, ustedes vean desde cuándo empiezan ellos a trabajar, que permite sustanciar un procedimiento jurisdiccional desde la presentación de la demanda hasta la notificación de la sentencia definitiva a través de Internet. 2011. Estamos en 2023 y veníamos de una pandemia. Se pusieron estos como nosotros las pilas y empezaron a trabajar, ¿no? El sistema de justicia en línea se entiende como un sistema informático a efectos de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento contencioso administrativo que se sustancie ante el tribunal. Bien, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, precisamente, pues empieza a avalar y dice cuáles son las facultades de la Junta de Gobierno, precisamente, y de administración, que son las siguientes. Dice, establecer y administrar el boletín electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. Empieza a ver cuál es precisamente el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento de los sistemas de justicia en línea y de control de juicios de tribunal para la tramitación de estos juicios. Entonces empezamos a ver ya una situación precisamente no solamente por una pandemia o por una necesidad, sí, bueno, sí por una necesidad, pero empiezan a trabajar desde mucho antes, precisamente porque ellos ya veían que podían hacerlo y que las herramientas tecnológicas venían a abonar precisamente a su trabajo, no a sustituir, como lo señalábamos desde ahorita, ¿no? Entonces, empiezan a decir también, oye, aquí también se emiten los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deben observarse en la sustanciación del juicio en línea y de las notificaciones electrónicas, así como del boletín electrónico y el sistema de control de juicio. Esto es parte precisamente de que dice la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, en esta situación, el artículo 33 dice, habla de los presidentes de la sala regional, pero empieza a ver qué es la que tiene cada facultad, qué facultad tiene los presidentes de las salas, pero también el secretario general de acuerdos. Entonces, le empiezan a señalar cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones y para qué sirve todo esto. Entonces, aquí en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa empiezan y ponen todos los atributos. Es muy importante, les voy a dejar la presentación para que lo vayan viendo, pero aquí, a ver, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué corresponde al secretario adjunto de acuerdos a las secciones? Pues digitalizar los documentos. Le van dando responsabilidades a cada quien. Él tiene que digitalizar los documentos y actuaciones que requieran incorporar a un expediente tramitado. El problema que no hemos logrado tener con los tribunales electorales es que son costosos el software, ¿no? El hardware, todo esto. Pero a ver, ¿quién lo va a hacer? Y aquí es importante señalarlo porque se les da las atribuciones a cada quien. No es decir, vamos a entrar con un juicio en línea y a ver quién hace todo. No. A ver, esta persona es quien va a recibir el escrito,
pero esta es la que lo va a digitalizar, esta es la que va a hacer. Entonces empiezan a limitarle a cada quien o darle las tareas para que empiece a funcionar. Entonces, por ejemplo, hablábamos de los presidentes, pues ellos tienen que verificar que en la sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, como el sistema de justicia en línea del tribunal. Pero, por ejemplo, a los secretarios de acuerdos, bueno, que tenían que digitalizar todo, teníamos esa responsabilidad. Se contaba en este tiempo, y todavía se sigue contando con el presupuesto necesario, pero también con el personal. Y desafortunadamente en otros tribunales vemos que no contamos con este con este presupuesto, pero muchas veces lo que más hace falta es la preparación de las personas que puedan llevar a cabo y hacer este trabajo, ¿no? No es simplemente instalar un sistema, no, hay que trabajarlo. Y aquí es donde carecemos muchas veces de ese personal técnico especializado que pueda venir a abonar precisamente a hacer esto. Y una de las encomiendas más grandes que tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través obviamente de la Escuela Judicial Electoral, es que ya estamos programando cómo vamos a hacerle a través de la capacitación, a través de todos los tribunales electorales locales, cómo les vamos a ayudar precisamente para buscar atender esto. Por eso es importante, a ver, tienes que tener una persona en esto, tienes que tener, y lo primero que dicen es que el presupuesto no nos alcanza. ¿Por qué? Porque son reducidos, porque se tiene que tener gente de archivos, se tiene que tener secretarios, entonces dice, no me alcanza el personal. Esa es una de las situaciones más importantes que tenemos nosotros que estar viendo. Esta es la página del TEJA, la verdad es muy amigable, puede uno ver muchas de las cosas que lo que estamos platicando. Hice una síntesis así muy rápida para que ustedes la pudieran analizar, ver y que sepan que muchas cosas salen desde lo local, no solamente en el centro, sino que se fueron preparando. Ahorita hablamos del voto electrónico y en el caso del juicio en línea, pues estas dos grandes instituciones, como es el TEJA, como es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, cómo vienen a avalar, a abonar, precisamente a trabajar con esto, el juicio en línea. Una donde señalábamos ahorita la línea de trabajo de cómo sacar la firma electrónica, cómo firmar los documentos y cómo presentarlos. Y luego aquí en el TEJA estamos viendo precisamente, a ver, ¿y esto para qué sirve y cómo? ¿Y quién lo tiene que hacer? Es muy importante señalar quién. Acuérdense que como muchos abogados siempre nos damos de ser dónde, cuándo, cómo, por qué, quién, todas estas cosas. Y esto, precisamente, estos dos casos que quise presentarle con la presentación inicial de los primeros minutos, quería darles yo como las herramientas que se han utilizado básicamente para el know-how, cómo se hacen las cosas y cómo se establecen y cómo se han llevado precisamente a cabo. Bien, ¿cuáles son los retos? A ver, esta es la última diapositiva, pero me gusta ponerla, ¿por qué? Porque tenemos retos, o sea, no todo está hecho y no estamos empezando de cero. Ya tenemos algo, pero ¿qué sigue? Los retos para la adopción del juicio en línea para todos los ámbitos. Y esto ponemos a ver, recursos de infraestructura física y de software. Desafortunadamente, como les digo, el presupuesto es reducido, híjola, pero a la larga te ayuda a tener esta infraestructura, ¿no? El hardware. A ver, ¿qué tenemos? Una de las solicitudes que se han hecho por parte de varios tribunales electorales es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuenta con un poco más de recursos, pueda comprar este hardware y se los den como dato. Y ellos tengan la oportunidad de poder presentar o de tener la gente que los pueda operar y que la misma Sala Superior los pudiera capacitar. Imagínense qué padre estaría tener una justicia electoral única donde un expediente iniciara
es más, desde el Instituto Estatal Electoral, pero desde ese momento ya lo pudieran estar viendo en sala superior. Bueno, vamos a pensar en una impugnación de un gobernador, ya sabes más o menos si el secretario están viendo qué se está presentando en ese juicio, que incluso pudieras ver si están todas las pruebas o no están las pruebas. Entonces, ese juicio en línea podría ser muy, muy atractivo. Son retos que pudiéramos nosotros estar analizando y viendo. Decíamos, la capacitación del personal y a los justiciables lo hizo el Estado de México. A ver, primero ellos hacia el interior en una forma muy doméstica empezaron a trabajar. Cuando ya le entendieron y cuando ya empezaron a ver cosas, ahora sí se abrieron a los justiciables, a los usuarios, a los ciudadanos que verdaderamente necesitan o necesitaban de este servicio. Entonces, esa capacitación tiene que ser constante. No todo está terminado, pero también llegan nuevos usuarios. No es de que la capacitación se va a dar nomás este mes. Bueno, y los que van a requerir después o los que no pudieron ese mes, entonces la capacitación es constante. Así como lo hacemos en la escuela judicial, tenemos capacitación constante, ¿sí? La regulación mínima uniforme. Los acuerdos que se tomaron y ayer leíamos, por la sala superior, son esos acuerdos mínimos, esa regulación mínima que tiene que tener el funcionamiento de cada quien, pero hay otros que se tiene que estar plasmando en la ley para poder trabajar en ellos, ¿no? Tenemos que tener un soporte y seguridad en los informáticos. O sea, tenemos todavía este problema de que se cae el sistema o el error del 80. Tenemos que tener ese soporte y la seguridad que no va a pasar, que están blindados en contra de cualquier hackeo, en cualquier cosa, y es muy importante que esa seguridad de los informáticos se la brindemos a los justiciables, a los mismos usuarios de los tribunales, para decir que sí funciona y que está funcionando muy bien, ¿sí? El combate a la corrupción. Si estos juicios en línea y son transparentes y podemos tenerlos, pues va a haber un apoyo muy grande para este combate a la corrupción. O sea, van a estar en vista de todos, podemos tenerlos y obviamente vamos a saber qué se está haciendo bien y cuando alguien no lo está haciendo bien. Entonces, eso es sumamente importante, el aval de la gente que pueda utilizarlo. Y por último, le ponemos aquí el cambio cultural, y el cambio cultural precisamente es el adaptarlo, el darnos la oportunidad de decir sí es bueno, sí lo requerimos, sí podemos trabajar en ello, porque desafortunadamente a veces el rechazo a un cambio es grande, nos nace, a veces vamos en contra de luego, ¿verdad? No, ¿sabes qué? No lo necesito, ¿sabes qué? No lo quiero. Y de esa manera, pues nos estamos privando de la situación de poder conocer algo bueno. Y ha habido algunos rechazos por esta situación. Entonces, uno de los retos que yo veo más importantes precisamente es este cambio cultural. Y si con eso se da, pues básicamente vamos a tener mucho el avance tecnológico que se pueda venir abonando y dando para los tribunales, no solamente electorales. Quise traer 2 tribunales diferentes, pero que debemos de aprender mucho de ellos y que prácticamente es necesario establecer con cuestiones de nosotros, ¿no? Hay requerimientos que necesitan cada uno y nosotros estamos apostándole a lo que tenemos aquí. Hasta aquí es la presentación. Me gustaría mucho, si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy obviamente a sus órdenes. Todo fue muy claro. Ah, qué bueno, No, maestro. es que no está tan complicado, doctor, nada más que si nos podría compartir su presentación. Sí, claro que sí, todas las presentaciones las tiene la Escuela Judicial, y ahorita aquí en Educación Informática, o se llama Educativa, perdón, se las pasan. Están todas las plataformas. Yo no me quedo con los documentos, porque
lo tenemos en la misma plataforma y ahí mismo se jalan. Y la verdad que es información que deben de utilizar ustedes, no es exclusivamente del maestro o de la escuela, sino que es información que debe de fluir entre nosotros y que debe estar precisamente para las necesidades de todos los que estamos. Con mucho gusto, insisto yo ahorita y les pido precisamente que puedan tenerla a la orden, ¿eh? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, anécdota? No sé qué. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre es un gusto saludarlos. Estoy a sus órdenes. Tienen ustedes los contactos de la escuela judicial y los míos propios. Cualquier duda que sea de esto, de cualquier otro tema que hemos estado viendo, con mucho gusto. Muchas gracias. Bonita noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, mi Ben.